que significa que todas y todos los adultos mayores de 65 y más, y también todas las personas con discapacidad puedan recibir por siempre y para siempre la visita. Bienvenidos, bienvenidas a esta que es la Casa del Pueblo de México, el Palacio Nacional. El Instituto Mexicano del Seguro Social surgió del pensamiento y el corazón de uno de los grandes presidentes de México, el general Lázaro Cárdenas del Río, y fue instrumentado posteriormente por el presidente Ávila Camacho. La culminación de la tercera transformación de nuestro país, de la Revolución Mexicana, de la primera revolución social del siglo XX, con el cardenismo, fundó instituciones que han trascendido a lo largo de la historia. Son instituciones, entidades que no solo son del Estado mexicano, sino que son instituciones del pueblo de México y de la nación. Algunas de ellas son Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Ejército Mexicano, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y también el Instituto Mexicano del Seguro Social. Cárdenas repartió la tierra tan anhelada por las y los campesinos, protegió a los trabajadores, a los obreros de México y defendió los recursos de la nación y dejó un gran legado. Uno de esos grandes legados es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Su representación tripartita, los empleadores o la patronal, las y los trabajadores y su representación, y la conducción y rectoría gubernamental han permitido afrontar todos los retos al Instituto Mexicano del Seguro Social. Retos como la pandemia, pero también los retos de las privatizaciones de todo el periodo neoliberal. A la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, con la cuarta transformación de la vida pública, el objetivo siempre fue y es el fortalecimiento de las instituciones públicas para la defensa de los derechos del pueblo de México. ¿De qué se tratan estos derechos? Contrario a lo que se pensaba durante todo el periodo neoliberal, nosotros estamos convencidos que el acceso a la educación es un derecho. La educación pública es un derecho del pueblo de México. El acceso a la salud es un derecho del pueblo de México, no una mercancía o un privilegio. El derecho a la vivienda también es un derecho, no es un privilegio o una mercancía. Es decir, la felicidad del pueblo de México radica en garantizar los derechos a cada una y cada uno de los mexicanos, a las familias mexicanas. Hoy estamos consolidando esas instituciones públicas que durante mucho tiempo quisieron privatizarse. Y no solo eso, sino que estamos formando nuevas instituciones públicas. En efecto, como lo mencionó aquí Zoe, el presidente López Obrador consolidó y formó dos instituciones públicas que a nosotros nos toca seguir consolidando. El IMSS Bienestar y al mismo tiempo la Guardia Nacional, entre otras. Pero las instituciones son las personas y hay personas que son las y los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social que hacen de esta institución, esta gran institución del pueblo de México y de la nación. Así que hoy quiero hacer un merecido reconocimiento a las y los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. A todas y a todos, pero en especial a las mujeres, porque
Las mujeres sabemos que a veces nos toca la doble jornada, o en general. Es decir, las enfermeras, las médicas, las trabajadoras del Instituto Mexicano del Seguro Social, además de atender con cariño a todos los derechohabientes, los centros de salud, los hospitales o los distintos lugares de trabajo, realizan el trabajo en sus hogares para fortalecer a sus familias. Así que vivan los, pero sobre todo las trabajadoras del Instituto Mexicano del Seguro Social. Comparto con ustedes que estamos trabajando en 4 áreas. La primera es el fortalecimiento de la seguridad social y de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de México. Es decir, continuar con el incremento a los salarios mínimos y a los salarios y la fortaleza de los derechos de los trabajadores y avanzar en la seguridad social de muchos trabajadores y trabajadoras que hoy no la tienen. Y por eso el día de ayer se aprobó, como ya se mencionó aquí, el que las y los trabajadores de aplicaciones tengan derecho a la seguridad social. Es un avance muy, muy importante. Y en el terreno de la salud estamos trabajando en el fortalecimiento de las instituciones públicas, es decir, el fortalecimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social, el fortalecimiento y la consolidación del IMSS Bienestar y también el fortalecimiento y la consolidación del ISSSTE como instituciones públicas. Eso significa no solamente pensar en las y los trabajadores, sino pensar principalmente en las y los derechohabientes. Eso significa que tenemos que avanzar en que no haya ningún rezago, que podamos atender a las y los trabajadores de manera adecuada, en tiempo y en forma, que siempre haya medicamentos en los centros de salud y en los hospitales, que la atención siempre sea como se merece un pueblo solidario, como el pueblo de México. También en nuevos hospitales y nuevos centros de salud y en el equipamiento de los actuales y en avanzar en la integración de un solo sistema de salud que permita que cualquier mexicano o mexicana pueda acceder a un centro de salud o a un hospital independientemente de la derechohabiente. En ese momento estaremos alcanzando el verdadero acceso al derecho a la salud. En segundo lugar, estamos avanzando también en la consolidación del IMSS Bienestar, que tiene sus complicaciones por la manera en que se conformó, pero que con Zoé al frente del IMSS y con Alejandro Schwartz al frente del IMSS Bienestar estamos seguros y seguras que va a ser una institución conformada con el apoyo de todos los gobernadores y de las gobernadoras. Por otro lado, estamos trabajando en 2 áreas más. Uno, en fortalecer nuevamente las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social. Comparto aquí con ustedes que mis hijos estuvieron en guardería del Seguro Social y la verdad es que quizá les daban mejor alimentación en las guarderías que lo que dábamos en el hogar y el amor con el que cuidan en las guarderías del seguro no se podía encontrar en ningún otro lado. Estamos trabajando con Zoé, con el sindicato y con todos y todas, con los empresarios también, en ampliar de nuevo las guarderías, que hoy queremos llamarles en realidad centros de cuidado y educación infantiles, porque guardería es para guardar a los niños y eso ya quedó en el pasado y ahora en realidad estamos hablando de centros de cuidado y educación para nuestros pequeños y nuestras pequeñas. Y también estamos avanzando en un nuevo programa que llamamos Salud Casa por Casa, que significa que todas y todos los adultos mayores de 65 y más y también todas las personas con discapacidad
puedan recibir por siempre y para siempre la visita de una enfermera, un enfermero, médica o médico en su hogar, una vez al mes o una vez cada 2 meses, puedan atenderlos como se merecen e incluso poder recetar si es necesario con apoyo médico a través de centros de consulta, puedan llevarlos a un centro de salud, a una unidad familiar o a un hospital si es necesario, y de esta manera podamos incorporar la prevención a la salud como un área fundamental de la atención a la salud. Así que estos son algunos de los planes que tenemos hacia adelante. Cuando estuve en campaña y hoy como presidenta siempre digo que es tiempo de transformación, es tiempo de cuarta transformación y es tiempo de mujeres. Y estos dos vínculos hacen que México tenga hoy una enorme fortaleza, porque siempre dije que no llegué sola a la presidencia de la República, sino que llegamos todas. Y por eso me da mucho gusto el reconocimiento que hoy dimos a 2 grandes doctoras, a Natividad Neri Muñoz y a Frida Medina Rodríguez. Muchas felicidades. Es un reconocimiento también a todas las mujeres que trabajan en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Termino felicitando a Zoé Robledo por la conducción que ha tenido al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Creo que no hay ningún otro director en la historia del IMSS que haya viajado tanto a cada uno de los centros de salud, a cada uno de los hospitales, como lo ha hecho Zoé, y además con un gran liderazgo en la institución. Muchas felicidades, Zoé. No dudamos en que continuaras al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Cada vez que escucho el himno del Instituto Mexicano del Seguro Social, siento tanta emoción que casi brotan las lágrimas. Y es que hay palabras que se ponen juntas que hacen vibrar a cualquiera. Esta noble institución, que es una noble institución del pueblo de México y de la nación, en su himno dice: el águila, una madre y su regazo son símbolos de amor indeclinable a un pueblo que avanza infatigable con rumbo al porvenir, nunca al ocaso. Eso es México, siempre rumbo al porvenir. Muchas gracias a todos y a todas.